Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les voy a presentar sobre Santiago Agitur, un proyecto que tenemos sobre el City Tour en Santiago. Para información, el tema que elegimos es el City Tour. La descripción es un City Tour o recorrido por la ciudad. Es una forma organizada de explorar una ciudad, generalmente con la ayuda de un guía que permite conocer los lugares importantes de su historia y cultura. El objetivo de esto, el fin de la encuesta es recopilar datos sobre personas que les puede gustar y estarían interesadas en realizar City Tour y así poder eh, diseñar un tour que sea interesante y fácil para participar el público, así teniendo la oportunidad de tener tanto en forma presencial y virtual. El enfoque principal es tener un impacto en el público y fomentar la identidad cultural local, la revalorización del patrimonio urbano y la accesibilidad turística para todo tipo de público. Y al público objetivo que tenemos es a todas las edades, tanto jóvenes, adultos y adultos mayores. También a hombres, mujeres y distintos tipos de género. En la bitácora, el lunes 2 de junio se nos entrega el trabajo, empezamos a diseñar y planear el proyecto, así dando qué tipo de preguntas o cosas que tuviéramos cuántas preguntas hiciéramos al día. El martes 3 de junio creamos y terminamos las preguntas que teníamos que hacer, así justificando así los tipos de preguntas y las opciones que íbamos a dar. El jueves 5 de junio, el comienzo de la creación de la presentación. Así la creación del PPT entre las imágenes y todas las cosas que iban con él. El sábado 7 de junio, el término de la edición de la presentación. El término de la primera parte de lo que era la presentación misma. El lunes 9 de junio, la primera entrega de la presentación donde nos calificaron y corrigieron algunas cosas. Domingo 15 de junio, el seguimiento de la primera parte, la corrección y ya al comienzo de la segunda parte. Y la evaluación de las preguntas mismas. El lunes 16, la continuación sobre la evaluación de las preguntas. Y el jueves 19 de junio, el término de la evaluación y la de la presentación. El proceso piloto. En lo que fue la creación de la primera encuesta, pudimos evidenciar que habían algunos problemas en la organización del formulario en el que hicimos la encuesta. Debido a esto, tuvimos que cambiar algunas preguntas directamente, editarlas a mayor compresión y para mayor compresión y facilidad para responder a la encuestada o encuestada. Así dando mayor facilidad, como dice ahí, a las personas que pudieran responder estas preguntas que nosotros formulamos. Ahí se encuentra el formulario de Google, el link en el que puede ingresar. Y la clasificación de preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿qué edad tienes? Que pusimos como unas tipos de preguntas cerradas, la cuantitativa discreta, entre todas las demás. Para comenzar con la evaluación de las primeras preguntas, la primera pregunta, que es ¿qué edad tienes? Descubrimos una media de 30,5, la mediana de 33,65 y la moda de 19. En conclusión, puedo encontrar que la mayoría de los encuestados tienen 19 años, o sea, siendo la mayoría una cantidad de 22 personas de las 105 en total que respondieron. En la pregunta número 2, encontramos una media de 0,743, la mediana de 1 y la moda de 5. En conclusión, podemos concluir que la mayoría de las personas que contestaron sobre la pregunta contestaron que sí. Por lo tanto, han podido ir a un sitio, que la pregunta se relacionaba si habían podido ir a un sitio alguna vez, dando así un 74% de lo que era todos los que fueron encuestados habrán ido a un sitio. La pregunta número 3, que era una opción múltiple dependiendo de si respondían que no.
le preguntábamos qué tipo de opción le interesaba más. En la primera opción, que es gastronomía, nos daba un 4,44 de media, mediana de 5 y moda de 5, dando así una generalización de que la gastronomía igual era bastante interesante, dando un 63% del total de los que respondieron en la encuesta. La segunda opción, la historia local, el, la media nos dio 4,037, la mediana 5 y la moda 5, dando así casi un 52% de lo que es el total de los que respondieron. Es una cantidad muy interesante. Y la tercera opción, que es patrimonio arquitectónico, es la media de 4,11, mediana de 5 y moda de 5, dando igual un poquito más del 55%, dando así a entender que la mayoría preferiría el patrimonio arquitectónico de todos los que respondieron. Sin embargo, de todas estas tres se puede comparar de que la gastronomía se puede interesa más que los otros tipos de temas. Y aquí, como conclusión de las tres opciones, la mayoría de los encuestados prefirió elegir lo que estaba muy interesado en este tipo de temas. En la pregunta número 4, la media es de 1,33, la media de nunca he ido y la moda de nunca he ido. Esto era por una pregunta de que si alguna vez ha ido, o sea, la situación de si había un city tour, eh, o qué recomendarías de los sitios que has visitado. Esto decían de un 77%, 7,8% de los que respondían que no, era que nunca he ido, algunos que bueno, regular, y ahí no dice, pero es muy bueno. En la pregunta número 5, como se puede ver, la mayoría, los 38 encuestados, que es el 30%, 36% del total, respondieron que nada, debido a que esa pregunta se trataba de qué mejorarían de los city tours que han asistido en general. Aquí dice, por ejemplo, la comprensión general, el encuentro el mismo, el tecnicismo que muchas veces tienen los guías, en los recorridos, interacción, entre muchas cosas. Como se puede evidenciar, la mayoría de los encuestados encontraron que no mejorarían nada de las experiencias que han vivido en los city tours visitados por ellos. La pregunta número 6, la media es de 1,0667, la mediana es totalmente dependiente y la moda totalmente dependiente. Lo que podemos ver aquí era una pregunta de cuál es la movilidad que ocupaba este encuestado en sí. Encuestada, que la mayoría, como se puede ver, el 94,3% era de totalmente dependiente, o sea que pueden ocupar, o sea, tienen libre movimiento, un 4,8% del uso bastón o apoyo y un 1% de silla de ruedas. Que por conclusión, podemos concluir que la mayoría de las personas que contestaron en la encuesta contestaron que son totalmente independientes, por lo tanto muy pocos de estos necesitan realmente o algún apoyo o algo por el estilo. En la pregunta número 7, la media es de 4,18, la mediana es de 4 y la moda de 4. En esto se puede ver que la conclusión se puede evidenciar que un poco más del 50% cree que la accesibilidad en los city tours es importante para todos. Esta pregunta era sobre qué tan importante que es el city tour, o sea, la accesibilidad en el city tour. Muchos respondieron que casi el 50%, un poquito más, respondió que o sea, importante, y el 36,2% respondió que era muy importante. O sea que a muchos les interesaba mucho la actividad, o sea, la accesibilidad en estos city tours. La pregunta número 8, la media es 4,18, la mediana es 4 y la moda de 4. Aquí era una pregunta
de qué opción elegían como mejor para ir a un City Tour. Es por solo presencial, virtual, que no aparece porque nadie respondió a esa, y híbrido, que son ambas opciones. Dando a entender que la mayoría de los encuestados prefieren tener un City Tour de manera presencial, ya que nadie prefirió la opción virtual. En la pregunta número 9, la media de 2,73, la mediana de 150.000 a 200.000 y la moda de 150.000 a 200.000. Esto era dependiendo de, la pregunta se trataba de cuánta cantidad de dinero gastarías en un City Tour, ya sea virtual o presencial. Dando a entender que la mayoría prefería que las personas no les gustaría gastar mucho en lo que es en los tours, llevando a pensar que lo que les gusta es un presupuesto más cómodo, así para el bolsillo. En la pregunta número 10, la media es de 2,73, la mediana casi siempre y la moda casi siempre. Aquí se trataba de una pregunta en la que es cuando vas en un sitio tour, ocupas folletos o algún tipo de información en internet que te pueda servir. Aquí algunas veces decían como siempre, casi siempre, nunca o algunas veces. Se puede deducir que a la mayoría de las personas no les gustaría... Ah, eso no. Bueno, pero en sí era de que no muchas veces ocupaban no muchas veces ocupaban lo que es la información, el folleto, ese tipo de cosas. En la pregunta número 11, la media es de 2,25, la mediana de recomendaciones de conocidos y la moda de redes sociales. Aquí bueno, la pregunta trataba de qué forma te gustaría más, o sea, de qué forma conoces más sobre los City Tours, o sea, de qué forma tú buscas hacerlo. Muchos respondieron que las redes sociales y otros en las recomendaciones de conocidos, dando a entender que se puede concluir que la mayoría de las personas prefieren conocer sobre los City Tours por las redes sociales o recomendaciones de los mismos conocidos, ya por el boca a boca o alguna publicación en Instagram o algo por el estilo. En la pregunta número 12 tenemos una media de 3,65, la mediana de 4 y la moda de 4. Se puede deducir que la mayoría que cree que es regularmente fácil encontrar información para lo que es el turismo. Esto se relacionaba a que ¿cuánto crees que cuesta encontrar información sobre el mismo turismo o City Tour? Y muchos respondieron que el 4%, o sea, el 4, el 44,8% de todos los que contestaron da una idea de la cantidad de personas que pudieran encontrar información más fácil. Conclusiones. El proyecto Santiago Agitour permitió identificar el interés público para los City Tours, especialmente en formatos presenciales, destacando la importancia de la gastronomía, la historia local y el patrimonio arquitectónico, como ejes temáticos clave. A través de una encuesta bien estructurada se evidenció que la mayoría de los encuestados han participado en City Tour anteriormente y valora aspectos como la accesibilidad, la facilidad del acceso a la información turística y los precios asequibles. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para diseñar un tour inclusivo, culturalmente enriquecedor y adaptando a las necesidades reales del público, fomentando así la revalorización del patrimonio urbano y el fortalecimiento de la identidad cultural local. El impacto en el futuro, más que nada en la próxima área que tenemos presencialmente, en parte de la administración, ya que al tener una encuesta podemos tener una clara idea de la mayoría de las personas que gusta de algo y así poder organizarnos mejor en coordinación de operaciones turísticas. Ya por esto mismo, la cantidad de personas que pueden contestar,
el cómo hacerlo o qué días tomar, el innovación y emprendimiento, ya que esta misma tipo de encuestas nos pueden ayudar a ser mejores en lo que es el buscar dar un sector de calidad, costo y presupuesto para el turismo, ya que al preguntar sobre qué costos les gustaría son más cómodos para cada uno, así se busca tener, o sea, así se busca dar ese tipo de costos a un precio más asequible. Y taller de diseños de experiencias turísticas sostenibles, dando así en la accesibilidad de las personas en lo que podemos aportar para el futuro. Y eso sería todo. Eh, Muchas gracias por escuchar y eso, chao.